Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, sean todos bienvenidos a nuestra emisión meridiana. Eduardo Rodríguez y Lirio Pérez listos para esta nueva emisión meridiana. Comenzamos de inmediato. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos advirtió que debido a fallas recurrentes del Sistema Integral de Control Agroalimentario hay retrasos en el despacho de productos alimenticios a los comercios de todo el país. El gremio industrial explicó que desde el pasado jueves se han venido presentando fallas para ingresar al sistema SICA, las cuales han generado retrasos de varias horas en el procesamiento de las guías de movilización de alimentos exigidas por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria. Aseguró que muchas empresas están trabajando horas no habituales para poder tramitar las guías, pero sin poder ingresar al sistema no es posible tramitarlas y despachar los camiones. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que está dispuesta a acompañar a los palestinos a dar la batalla por su independencia y soberanía. Escuchemos parte de sus declaraciones. La causa palestina tiene mucho que enseñarnos y nosotros que aprender de ella. La fortaleza con la que resisten su pueblo, la ternura con la que sus niños y niñas resisten los bombardeos criminales del Estado de Israel y de poderes imperiales, es una enseñanza y un motivo también para nosotros, para mantenernos de pie acompañando su causa. La ternura de sus niños nos acompaña. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, calificó como positiva la jornada de primarias de la Mesa de la Unidad y se mostró complacido con la decisión del partido Causa R de ceder su puesto en el consenso al ex secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. Para el mandatario larense, la convocatoria de elecciones internas de la MUD tuvo una alta participación y recordó la importancia del voto. Y entendemos que el único mecanismo para poder revertir el estado de cosas en el país, el único mecanismo que tenemos a la mano, constitucional y democrático, son las elecciones. Y nosotros entendemos que desde esa Asamblea Nacional se pueden explorar incluso consensos para poder resolver estos problemas. El problema del agua, el problema de la economía, el problema de la luz, el problema del gas. Falcón espera que la Mesa de la Unidad Regional acoja la propuesta de incluir a Ramón Guillermo Aveledo como candidato a la Asamblea Nacional en el cupo que corresponde al partido Causa R. Yo siempre he tenido el mejor de los conceptos de Ramón Guillermo Aveledo. Incluso yo salía aplaudiendo, vamos a decir, con las dos manos, el anuncio que hiciera la Causa R. Y ojalá y la Causa R honre ese compromiso de llevar a Ramón Guillermo Aveledo en un espacio que le corresponde a la Causa R, precisamente en el circuito 1. Sería ideal. El gobernador de Lara aseguró que 65% de las fallas en el suministro de agua obedece a interrupciones del servicio eléctrico. Alertó que los cortes de energía han ocasionado pérdidas por 16 millones de bolívares en equipos dañados a la empresa Hidrolara. En el estado Táchira, la mesa de combustible conformada por autoridades militares, PDVSA y el Parlamento Regional acordaron restringir la movilidad de vehículos particulares a Colombia para evitar el contrabando de combustible. El general Morantes Torres, comandante de la Zona de Defensa Integral de Táchira, informó que la restricción de movilidad para taxi y vehículos particulares desde esa región al norte de Santander será mensual y no aplica para el transporte fronterizo. Se acordó que las líneas de taxi solamente tendrán la posibilidad de tener 4 pases para Colombia. En cuanto a los vehículos de uso particular, máximo 15 pases para Colombia. Esto con la finalidad de reducir al mínimo el contrabando de combustible de extracción. La medida regirá sobre todo en las poblaciones fronterizas de San Antonio, Ureña y Boca de Grita. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, considera que fue un éxito la realización de elecciones primarias en el país. Carla Salcedo Flores tiene el reporte. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Simón Calzadilla cree que las elecciones parlamentarias significan para el país el rescate de la institucionalidad en Venezuela. Cree que hay unidad en la oposición. Estamos muy contentos en virtud de que logramos un objetivo que para nosotros era muy importante, que era la construcción de candidaturas unitarias a través del método de las primarias acordada por todos nosotros y que se realizó con una manera cívica, democrática, con una muy buena participación para hacer unas primarias internas de un sector de la política venezolana.
Desde el movimiento progresista rechazan que el Partido Socialista Unido de Venezuela critique las elecciones primarias organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. En Colombia aumentó a 62 la cifra de muertos, además de decenas de heridos, tras el deslave ocurrido la madrugada de este lunes en el municipio Salgar, departamento de Antioquia. El presidente Juan Manuel Santos viajó al lugar de la tragedia y declaró el estado de calamidad pública. Lo primero fue declarar la calamidad pública para poder tener la flexibilidad de usar los recursos donde más se necesitan. El jefe de Estado colombiano informó que se indemnizará a las familias de los fallecidos, mientras que reconoció que aún no se sabe la cifra exacta de personas desaparecidas, pero se registran más de 300 damnificados. Según las autoridades, el deslave de la quebrada Liboriana afectó vías y puentes, dificultando las labores de rescate, mientras que aún se mantiene la alerta ante posibles desbordes. Momento de hacer nuestra primera pausa. Sigan allí, tenemos mucho más para ustedes. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Una licuadora que trabaja con facilidad dura más y gasta menos. Si los trozos a licuar son más pequeños, el motor realizará menos esfuerzo y gastará menos energía. Comprueba también que las aspas siempre tengan filo y no estén quebradas. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado en el refugio Mil Cerámicas de Ruiz Pineda, aquí en Caracas. Euclides Sotillo con el reporte. Hola, buenas tardes. Acá en este mismo refugio, donde hace menos de una semana fue asesinado un mototaxista por parte de un menor de edad, ocurrió el crimen del oficial de la PNB, Claudio José Medina Hinojosa, de 29 años. Allegados cuentan que el funcionario había llegado a la invasión y se puso a cocinar mientras su pareja realizaba unas diligencias en el sector y fue sorprendido por otro hombre que ingresó a la vivienda y le dio un tiro en el rostro. Él estaba cocinando, había recién llegado y estaba cocinando. Él es graduado de la YUPOL también. Tiene 3 años, 2 años graduado de la YUPOL. Familiares de Claudio José Medina Hinojosa aseguran que tenía más de 9 años vinculados a los cuerpos de seguridad. Deja un hijo de 7 años. Lamentaron los niveles de violencia que se están viviendo en el país. Bueno, que el gobierno que se aboque más a la seguridad del pueblo y que vean que nos están matando a todos sin necesidad. Y que ahí se le da un parado ya en la tanta delincuencia que existe. Se pudo conocer que el oficial Claudio José Medina Hinojosa también estudiaba administración en la Universidad Simón Rodríguez. Con este crimen suman ya 53 los funcionarios de seguridad que han perdido la vida en manos de la delincuencia en la Gran Caracas en lo que va del año 2015. Es la información que tenemos a esta hora desde Ruiz Pineda. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Estados Unidos, un tribunal de Carolina del Norte condenó a 2 años y 2 meses de cárcel al exdirectivo del Bank of America, Philip Murphy, por involucrarse en un fraude relacionado con inversión de bonos y contratos de financiación múltiples. Según informó el Departamento de Justicia, Murphy se declaró culpable en febrero del 2014 por participar en múltiples constipaciones entre 1998 y 2006 junto a otras 16 personas. En su cargo, Murphy escribió falsos informes y declaraciones fraudulentas que fueron enviadas a la dirección del banco. El exdirectivo estuvo a cargo de la entidad financiera entre 1998 y 2002. En Irak, el Estado Islámico asesinó hasta 500 civiles y provocó el desplazamiento a más de 8.000 personas para tomar la ciudad de Ramadi. Según un funcionario del gobierno, los extremistas pasaron de casa en casa en busca de policías y funcionarios del gobierno con una lista de 30 nombres. Las viviendas y comercios de propiedad suní
progubernamental fueron saqueadas y los cadáveres arrojados a las calles o al río Éufrates. La elevada participación de los asistentes a la ponencia Periodismo Comunitario durante el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo demuestra el interés que existe a nivel nacional sobre el tema. Patricia Col desde Mérida con los detalles. Sobre lo que es y lo que debe ser el periodismo comunitario fue la ponencia de Euclides Sotillo en el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo que se viene dictando en la Universidad de los Andes con el apoyo de Venevisión y la aerolínea Láser. Creo que es importante contar esa experiencia de los trabajos que nosotros desde nuestra casa, Venevisión, hacemos diariamente con las comunidades. De alguna manera es darle a las personas, a los participantes en este diplomado, nuestras humildes experiencias. Todo buen periodista debe tener como principio, como norte, servir a lo público. Sobre el periodismo comunitario como la relación que debe existir entre periodistas y comunidad en una integración armónica de trabajo, se refirió la vicerrectora académica de la ULA. Este diplomado lo que está es tratando de, a través de ustedes y de los participantes, hacer que el periodismo retome la confianza de la ciudadanía. Creo que esta ponencia es sumamente importante para que los periodistas de Mérida nos demos cuenta de la importancia del desarrollo social de la ciudad, que debe tener la ciudad a través de nuestro aporte como periodistas comunitarios. De la ponencia de Euclides Sotillo se concluye que el periodismo comunitario es una herramienta insustituible de la comunidad para darle tribuna a los problemas de su entorno. Para Noticiero Venevisión, desde Mérida, Patricia Col. Amigos, nos corresponde hacer otra pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Rumbo al título. Todo listo para que se reanude la postemporada de la NBA. Los detalles en breve. El viceministro de Hospitales, Francisco Hernández, afirmó que el Hospital JM de Los Ríos se encuentra operativo. Hernández admitió que ese hospital de niños tiene problemas de infraestructura y fallas en los insumos oncológicos, situación que están tratando con el Instituto de los Seguros Sociales. Es importante también aclararle a la colectividad que el hospital no ha paralizado su funcionamiento. A pesar de que hay algunos servicios que nosotros estamos remodelando, esos servicios están funcionando en otras áreas del hospital que fueron habilitadas para el funcionamiento del hospital. Los pacientes a los cuales se les indica el tratamiento de hemodiálisis, el problema que se presentan los niños es que los niños, dependiendo del tamaño, el catéter tiene una medida muy específica. Y hay algunas medidas muy particulares que no se consiguen en el país, pero ya estamos estableciendo compras internacionales para poder subsanar el problema. Aseguró que hoy inician mesas técnicas con médicos residentes para abordar los problemas en ese centro de salud. Estudiantes de la UPEL trancaron los accesos a su universidad en La Urbina, municipio Sucre, en protesta por la inseguridad. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar y nos trae el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto hasta ahora. Un grupo de estudiantes de la UPEL protestan en la sede de La Urbina por la inseguridad que viven en la universidad. Ellos aseguran ser víctimas de robo diariamente acá en esta casa de estudios. Ellos también lamentan el asesinato de su compañero Conan Quintana, hecho ocurrido en la Candelaria, en la parroquia Candelaria del centro de Caracas en días recientes. Exigen justicia y mayor seguridad para las distintas casas de estudios del país. Ellos dicen que se mantendrán en las calles ejerciendo su derecho a la protesta hasta no recibir respuesta por parte de las autoridades a todas sus peticiones. Es la información que tenemos a esta hora desde La Urbina. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este lunes Carlos Sánchez se vistió de héroe al conectar el hit con el que los Medias Blancas de Chicago dejaron el terreno a los Indios de Cleveland. Todo esto en una jornada en la que Francisco Rodríguez consiguió su octavo salvado de la temporada y Edward Mujica ganó su segundo encuentro de la campaña. Nos vamos con las imágenes, 10º inning en Chicago y Carlos Sánchez, ahí lo tenemos conectando este imparable por la izquierda en un batazo que rompía el empate a 1 y los Medias Blancas de Chicago dejaban el terreno a los Indios de Cleveland con pizarra final de 2-1. Sánchez se fue 4-1 con impulsada y ponche y Abisail García falló en 3 turnos con un ponche y un pasaporte. Nos vamos ahora al Comerica Park con Francisco Rodríguez llegando a 8 salvados en la campaña y a 356 de por vida en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee ante los Tigres de Detroit, una victoria de 3-2. El venezolano lanzó una entrada completa, permitió un imparable y ponchó a un rival.
Seguimos ahora con la Liga Profesional de Baloncesto porque este lunes Juaros de Lara derrotó a Guayquerías de Margarita 89-81 para asegurar iniciar en casa una de las semifinales ante el segundo del Grupo B. En tanto, esta noche Bucaneros de La Guaira y Cocodrilos de Caracas se chocarán en el Estado Vargas. Ya pasando notas de la NBA, esta noche arranca la final de la Conferencia Oeste de la NBA con el primer duelo entre los Rockets de Houston y los Guerreros de Golden State. Houston no gana un título desde hace 20 años, mientras que Golden State no se corona desde 1975. Golden State parte como favorito. Logró la mejor marca de la temporada regular, 67 victorias y tan solo 15 derrotas. Esta final comenzará en casa de los Guerreros, un escenario en el que perdieron tan solo 2 juegos de 41 compromisos en la campaña regular. La final de la Conferencia del Este entre los Halcones de Atlanta y los Caballeros de Cleveland se inicia el miércoles. En notas del fútbol inglés, en 16 quedó la racha de jornadas sin perder para el Chelsea. Es que este lunes el equipo José Mourinho fue sorprendido por el West Bromwich 3-0 en el marco de la jornada 37 de la Liga Premier. Par de tantos de Saido Berahino y otro de Chris Brown sellaron la goleada. El Chelsea, que ya aseguró el título de Liga, sufrió apenas su tercera derrota de la campaña. Los londinenses fueron más de 60 minutos con un jugador menos tras la expulsión de Cesc Fábregas. En Italia, la Fiorentina derrotó al Parma 3-0 en la fecha 36 del calcio. Gonzalo Rodríguez, Alberto Gilardino y Mohamed Salah tendieron la fiesta en el Artemio Franchi en un triunfo que deja a la Fiore un paso de clasificar a la próxima Europa League. Por su parte, el Napoli batió al Cesena 3-2, 2 tantos de Dries Mertens y otro de Manolo Gabbiadini. Le dieron los 3 puntos al Napoli, lo deja con 63 puntos de cuarto en la tabla italiana. Bien, y así finalizamos la información deportiva del Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Jesús. Amigos, todos desde ya invitados porque en la próxima parte en Entrevista Venevisión nos visita Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de Política Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. En breve. La paciente Paola Restrepo requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo, preferiblemente O negativo. Las personas que deseen colaborar deben dirigirse al Centro Médico de San Bernardino, aquí en Caracas. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Nos complace recibir hoy la visita de Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de Política Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Encantado de estar aquí, Eduardo, en Venevisión y contigo. Es oportuno seguir revisando y conocer particularmente su opinión sobre lo que ocurrió el domingo pasado. Finalmente se realizaron las primarias de la MUD. Su balance. No, estoy muy contento, como estamos todos nosotros. Una votación que superó los 600.000, 641.000 participantes. Tengo ya el boletín final con 100% de los votos. Eso es para el número de circuitos y de diputados y la escasa publicidad que hubo para el evento, sabiendo que no es una primaria presidencial ni que elige candidatos al Poder Ejecutivo, que siempre tiene mucho atractivo. La consideramos una cosa muy exitosa, a donde hubo más competencia en estados como Carabobo, como Nueva Esparta, como Táchira. La comparecencia fue mucho mayor y mucho ánimo, mucho entusiasmo, y yo creo que ha sido muy exitoso. Ya está en breve, suponemos que mañana mañana pasado, anunciar el secretario ejecutivo de la mesa, Chuo Torrealba, ya el conjunto de candidatos, los acordados y los proclamados como electos, y tenemos lista nuestra plataforma para competir en la elección parlamentaria. Yo le quiero solicitar un ejercicio de explicación. Con gusto. Y de planteamiento del atractivo que tienen las próximas elecciones primarias. Que usted le diga a la gente que esto no es solamente un asunto cuantitativo de la famosa mayoría que se debe lograr, sino qué pasaría, hasta dónde sería posible un efecto de cambio en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se come eso? No, es utilísimo lo que estás diciendo. Nuestro propósito es una asamblea útil al país. ¿Cómo útil al país? Agarra la Constitución, vea el 187 y vea las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y se da cuenta de la importancia grandísima que tiene ese poder, que por cierto es el primer poder del Estado, es el mencionado en primer lugar por la Constitución. La Asamblea, en primer lugar, tiene la obligación de representarnos a todos. No es
para que sea una barra de un sector político, un instrumento hoy del gobierno o mañana de la oposición, sino representar a todo el país. 2, la Asamblea debe legislar para todos. En este tiempo la Asamblea ha venido haciendo dejación de su deber de legislar, delegando en el Poder Ejecutivo a través de habilitaciones esa facultad. Y entonces tenemos leyes que no han sido discutidas abiertamente, que los sectores no han participado, que no ha habido toda esa participación que la propia Constitución solicita y por lo tanto el efecto económico y social de esa ley se nota. Son leyes que han servido para retrasar las cosas, para hacer las cosas más difíciles y para crear una situación en Venezuela que es contraria a ese proyecto de país de progreso, de paz y de libertad que todos queremos. En tercer lugar, la Asamblea Nacional sirve para controlar al gobierno. La Asamblea Nacional es la que aprueba los presupuestos, es la que aprueba el endeudamiento o no, es la que aprueba los contratos de interés nacional, es la que aprueba los tratados internacionales. Cada crédito adicional que se aprueba es la Asamblea Nacional la que la autoriza. Entonces, la manera de controlar la corrupción, el despilfarro, el gasto inútil, el desorden en la administración que ocasiona inflación, eso es teniendo una Asamblea Nacional que equilibra las cosas. Así que este es un voto muy útil para que los equilibrios que están diseñados en la Constitución empiecen a funcionar. Nosotros tenemos actualmente la Constitución como si fuera un automóvil que está perfectamente bien diseñado, pero si resulta que la palanca de drive, pues para que el carro avance, funciona como si fuera retroceso, entonces el sistema no funciona. Hay una parte que está funcionando mal y el conjunto del automóvil no funciona. Así tenemos aquí, tenemos la Asamblea Nacional, no está funcionando bien y entonces no controla el Ejecutivo, no elige los magistrados del Tribunal Supremo que debe elegir, no elige el fiscal, el contralor y los miembros del CNE que debe elegir y por lo tanto esos desequilibrios se notan en la vida nacional. Y hay otra cosa que es muy importante, y perdona, Eduardo, que es la Asamblea tiene la facultad, según la Constitución, artículo 187, ordinal, si no me equivoco, quinto, decretar amnistías. La Asamblea Nacional puede, por un acto legal de la Asamblea, liberar a los presos políticos y crear en el país un ambiente de convivencia, de concordia, de forma que haya un debate político en el cual las diferencias se ventilen sin persecuciones y sin agresiones a nadie. Así que el que quiera que salgan libres los presos políticos tiene la posibilidad votando por una mayoría de la unidad en la Asamblea Nacional. Acabamos de presentar una información donde se plantea que la causa RCD su puesto en el circuito 1 del Estado Lara para que Ramón Guillermo Aveledo sea candidato directamente hacia la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué ha pensado? ¿Usted podría tener el interés de volver al Parlamento? Yo se lo agradezco mucho, como le agradezco a un grupo de independientes muy distinguido del Estado Lara, de la que se llama Red de Instituciones Larenses, que me escribió el jueves pasado una carta pidiéndome que aceptara ser propuesto por ellos para la candidatura a diputado. Cuando yo acepté ser secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, puse la condición de no ser candidato a nada. Yo no tengo aspiración ninguna, porque mi aspiración no es personal, sino colectiva. Yo creo que la autoridad moral, poca o mucha, que yo he alcanzado en el seno de los sectores democráticos venezolanos se debe a que soy una persona seria. Yo he dicho que no aspiro y no aspiro. Y creo que mucho más importante es mi papel, sin perjuicio de lo importante que es ser diputado de la Asamblea Nacional. Es mi papel como quien promueve la unidad, la ayuda, y he demostrado que lo puedo hacer como secretario ejecutivo y ahora sin tener el cargo, seguir trabajando por eso, por la unidad de todos. Yo no es porque considere una cosa menor ser diputado por el Estado Lara. Cuando yo lo fui durante 3 periodos. Eduardo, cuando yo lo fui siempre dije que ese era el honor más grande que yo había recibido, poder representar a mis paisanos en el Parlamento Nacional. Lo sigo pensando, así que lo valoro mucho, pero creo que no es momento de pensar con egoísmo, no es momento de pensar en ambiciones personales, sino hay que pensar en el país y uno tiene que contribuir a la unidad de todos. Hablando de egoísmos y ambiciones personales, ¿cómo se le explica a la gente lo que es la unidad en términos prácticos de aplicación política? Esa unidad que incluso tiene representación en las máximas autoridades de estados y municipios, en figuras de gobernadores, de alcaldes. Incluso en esas instancias hay que tener una comprensión sobre lo que es la unidad. Sí, mira, la unidad es un proyecto de cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral en el país.
Y es un cambio que comienza allí donde tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos hablando de los municipios y los estados, tú lo mencionas, me parece muy bien. Nosotros gobernamos 76 municipios, donde viven 42% de la población del país. Yo que a esta altura he estado en 47 de esos municipios. Esta semana debo ir a Píritu, a Urbaneja, que es lechería, ambos en Anzoátegui, y a Maturín, en el estado Monagas. ¿Y qué he encontrado en esos sitios? Primero, mucha gente joven, el relevo de la política venezolana y, por cierto, de la alternativa democrática venezolana está allí, en esos concejales, en esos alcaldes, en esos equipos ejecutivos de la alcaldía, trabajando con entusiasmo, con patriotismo. Cuando tú ves a un joven ingeniero que es el ingeniero municipal en Autana, en Isla Ratón, que podría estar trabajando en otro lado en el país, pero está ya sirviendo en Isla Ratón, en Amazonas, o ves con el entusiasmo con que el alcalde de San Rafael de Onoto, en Portuguesa, te cuenta las cosas que viene haciendo, rajuñando recursos. Ves gente joven en todas partes, en todos los municipios, en los Andes, en los Llanos, en el Oriente, en el centro del país, en el centro occidente, en todas partes, gente trabajando, gente creando, gente teniendo ideas. A mí eso me entusiasma mucho y me da una gran esperanza. Aquí hay país, Eduardo, hay mucha Venezuela, hay mucho futuro. Y yo siento que es así en esos viajes que hago y en esos contactos que tengo con todos ellos. Esta reflexión, Aveledo, puede llevar a cualquier persona, indistintamente de su signo ideológico, a reflexionar sobre la profundidad, la diversidad de ese país, que muchas veces creemos que conocemos, pero que tiene una geografía y unas realidades tan contrastantes, ¿no? Ahora, la situación económica y las preocupaciones parece que nos homologan de alguna manera o nos integran a una misma inquietud ante el futuro. Y el país tiene ante sí un gran reto. Por una parte hay que resolver un asunto tan importante como ir a unas parlamentarias, pero por la otra hay que gobernar, hay que dialogar, hay que trabajar en equipo, hay que resolver muchos problemas. ¿Se está yendo por esos dos caminos? Así es. Yo quisiera, y el voto en las parlamentarias, porque que la elección parlamentaria sirva para tener una Asamblea Nacional que controle, que legisle, que cumpla con su trabajo, va a ayudar sin duda a llevar las cosas al diálogo institucional que hace falta para resolver los grandes problemas nacionales. Tú has dicho muy bien, así como yo te mencioné esto en Isla Ratón, o te puedo mencionar también en Atures, donde está Adriana González. Tú dices Isla Ratón y más de uno se queda buscando el mapa. En Amazonas, así es. Es un municipio indígena en el Amazonas, frente a la Autana, esa maravilla de cerro. Y en Atures, que es Puerto Ayacucho, la capital del estado, donde es Adriana, la alcaldesa, Adriana González. Y fíjate tú ves allí esos equipos trabajando, pero por otro lado también, en el caso de Puerto Ayacucho, las enormes colas en los abastos y supermercados, en las farmacias, inclusive en los cajeros automáticos, porque como por las políticas de este gobierno la inflación se come el dinero, hay que ir varias veces y no hay, por cierto, suficientes puntos de venta en los negocios de Puerto Ayacucho. Entonces hay colas hasta de noche. Bueno, eso, lo que aquí está sufriendo un señor o una señora haciendo cola para conseguir productos, también lo sufre en Puerto Ayacucho, también lo sufre en Barquisimeto, también lo sufre en el Zulia o en el Oriente, familias venezolanas. Eso nos unifica. Nos debe unificar, es verdad, en el reclamo y en la protesta, yo estoy de acuerdo, pero nos debe unificar en la esperanza, en la posibilidad de que las cosas pueden cambiar, porque aquí hay recursos para cambiarlo y mucha gente inteligente, mucha gente capaz y mucha gente honesta en la empresa privada, en el mundo del trabajo, en las universidades, en los partidos políticos. Yo espero, así como lo sé en la oposición, espero que la haya también en el gobierno, que haya sensibilidad para darse cuenta de los problemas y para atreverse a atacarlos de verdad, porque no son secretos arcanos, no estamos hablando, oye, de misterios. Si en todo el mundo la inflación ha sido abatida, ¿por qué tenemos en Venezuela la inflación más alta del planeta? Si en todo el mundo han encontrado los modos de que haya más producción y que haya una oferta muy variada de bienes, y no estoy hablando de países exóticos, extraños, ni países europeos o del norte, estoy hablando de países latinoamericanos que tienen baja inflación, que tienen alto crecimiento económico. Mira, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana. No estamos hablando de razas distintas a la nuestra. Países como los nuestros, ¿por qué nosotros no podemos hacer políticas que sirvan para que todos tengamos un mayor bienestar? Sí podemos hacerlo.
Y yo creo que lo que hay que transmitirle a la gente es que eso es factible, que hay muchos motivos para estar en Venezuela, muchos motivos para vivir y luchar en este país, y que hay que ahorita votar, pero estar encima de aquellos que elijamos para que las cosas cambien de verdad. Para cerrar, ¿cómo afrontar la desesperanza, el desánimo? ¿Es una opción? Yo creo que, fíjate tú, yo lo comprendo por todas estas cosas que ocurren, pero frente a desesperanza, esperanza. El Papa lo ha dicho varias veces, por cierto, el Papa Francisco. Yo creo que nos llama a que no nos dejemos quitar la esperanza. En Venezuela deberíamos decir, no nos dejemos expropiar la esperanza. La esperanza es inexpropiable, porque la esperanza es nuestra capacidad de encontrar en medio de las dificultades presentes esas luces que apuntan, que señalan, que iluminan el camino del futuro. Camino que nosotros mismos deberíamos andar con nuestra voluntad, con nuestra perseverancia, con nuestra inteligencia. Ramón Guillermo Aveledo, muchísimas gracias por esta nueva visita. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Ha sido Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de política internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Quedamos con Lirio. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden que Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Por mi parte, hasta mañana.